Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a el primer capítulo, segundo capítulo, como quieran verlo, de nuestro podcast La Búsqueda del Tesoro. Estamos muy contentos, ya salió el primer capítulo, tuvimos las primeras Capítulo retroalimentaciones. cero. Capítulo cero, capítulo piloto. Y ya estamos contentos de haber partido de esto, así que tenemos que seguir nomás. El día de hoy tenemos una temática súper importante para la psicología y para la vida en general. El tema de hoy es sanar. Un tema súper general, súper amplio. Como nuestro método, vamos a ir con el mismo método de la vez pasada. Así que yo estudio por mi parte, el Bastián estudió por la suya. Y vamos a ver qué sale ahora. ¿Cómo estás, Bastián? Gracias por presentar, Nacho. Yo no estudié tanto, pero porque considero que igual el tema en sí es súper intuitivo. O sea, como psicólogo igual tenemos una formación en la UDEC Claro. respecto a lo que significa la salud. Y me gustaría partir hablando un poco de eso, como de la crítica a cómo se entiende la salud desde la sociedad occidental. Yo creo que ambos compartimos el mismo punto de vista. Quizás salgan diferencias a medida que vayamos conversando. Sí, pero creo que nos vamos a ir por el mismo lado. O sea, yo también me fui por un lado parecido en mi estudio. Sí. O sea, yo no estudié respecto a eso, pero sí me gustaría, para que la gente que nos esté escuchando esté como en la misma sintonía, partir un poco criticando el modelo biomédico. Quizás tú después puedes desarrollarlo mejor. Yo solo voy a posar, quiero recordar a nuestro profesor de psicopatología, del ramo de psicopatología, Félix Cova. Un saludo al profe. Nuestro profe de tesis. Sí, podríamos hasta entrevistarlo un poco. Él nos hablaba mucho de la crítica al modelo biomédico. En términos súper sencillos, el modelo biomédico es como esta idea de entender el cuerpo como un sistema mecánico de causa-efecto. Súper biologicista, es decir, como que el aspecto biológico de la salud toma relevancia por sobre las otras cosas, pues ya sea física, o sea, ya sea espiritual o mental. Claro. Hay una crítica a eso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la salud no es solo eso, no es solo físico, no es solo biología. Hay múltiples relatos de personas que han sanado sin tomar medicamentos, sin llevar a cabo como la terapia que sería propia de un modelo biomédico, que es cuando uno va al doctor, le dice en 5 minutos tengo esto, y el doctor te dice tome esta pastilla o tal tratamiento. Eso es muy criticable porque no aborda todas las dimensiones que en salud podrían abordarse. Claro, es como poco integral en ese sentido. Es poco integral. Sí. Y bueno, si uno piensa qué es salud, de hecho, partamos por eso. ¿Qué es salud? ¿Qué significa estar sano? No es la ausencia de enfermedad, no es la ausencia de un malestar físico. Estar sano es un estado de bienestar holístico. Sí. Con holístico me refiero a integral, como en varias dimensiones de la vida. Yo creo que por eso es tan importante la salud mental, la vida espiritual, los buenos hábitos en general. Eso, quería partir criticando esa idea de salud que tenemos como en Occidente, muy establecida. Sí, pues y eso, bueno, nace porque la psicología, cuando se estaba como casi validando y justificando como una ciencia, se quiso parecer mucho, claro, a las ciencias más naturales, físicas, y entonces quiso usar los mismos métodos que se usaban para la medicina, que incluso desde la medicina ya es criticable solo entender lo biologicista, pero por último tiene un poco más sentido y dado como el campo al que es el campo que tiene. Pero en psicología mucho quiso como imitar eso, cuando es evidente que como la salud mental obedece no siempre a un modelo biomédico, sino Claro. hay distintos ámbitos de nuestra persona, espirituales, emocionales, que no encajan que necesitan una comprensión como más amplia para poder ser tratados. Claro. Hoy en día, de hecho, estamos como yendo hacia ese lado. Antes se hablaba de un modelo
biomédico, luego se habla de un modelo biopsicosocial, es decir, se Mm. empezó a incorporar lo psicológico y lo social en el entendimiento de los fenómenos sociales, y lo mismo se puede hablar de la salud, por el entendimiento de la individualidad, de cómo la persona experimenta y vive su vida en múltiples dimensiones. Cada fenómeno que tiene que ver con la persona se tiene que ver desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo social, si tú quieres comprenderlo lo más completamente posible. Y actualmente se está empezando a hablar de un modelo biopsicosocial espiritual, Sí. que ese vendría a ser como el modelo holístico. Yo estoy haciendo, una clase que tuve hace poco de un diplomado, calzó con este tema y me quedó mucho, que hacía un recorrido de cómo se ha entendido la enfermedad a lo largo de la historia, por decirlo de alguna forma. Qué interesante. Y rescataban 4 modelos. Primero, un modelo animista, es decir, la enfermedad era la desconexión con la naturaleza y la desconexión con los espíritus. Entendiendo que en lo animista, las culturas indígenas, estamos hablando de muchos años. Claro. Como sociedad de cazadores-recolectores, como Claro, ese tipo de claro. sociedad. Sí, pues vida en el fondo indígena, antes de que llegara como todo esto de la... Revolución agrícola. Claro. Incluso es que también han habido como... Más que nada antes que Europa llegara como a imponer su visión, Claro. la visión de su cultura a Latinoamérica. Yo hablo más que nada de Latinoamérica porque es donde más he estudiado. Claro. Y claro, partía como... Primero se entendía la enfermedad como una forma animista, que era esto, la ausencia de conexión con la naturaleza. Es decir, el enfermo no estaba conectado con la naturaleza, y ahí es donde entraba el chamán y tenía ritos que quizás después pueda hablar un poco más de eso. Ritos muy personales con las personas, como con el enfermo. Era una ¿cómo decirlo? Conexión entre chamán y persona enferma. Después vino el modelo, primero modelo animista, después modelo eclesiástico, es decir, la enfermedad sería la ausencia de conexión, pero con Dios, con el Dios cristiano, o católico. Y ahí la iglesia es el que tomaría el rol de sanador. Claro. De hecho, la enfermedad es tener el pecado, el pecado dentro de uno. La falta de... Bueno, ahí es donde uno tiene que ser perdonado por Dios, y acercándose a Dios, y etcétera, y nos vamos a otro tema. Después viene el modelo biomédico, es decir, termina la Edad Media y empieza, con Descartes, la revolución el cogito ergo científica. sum, claro, y llega la ciencia tal como la conocemos, el modelo científico. ¿Y cuál es la salud entendida del modelo científico? El modelo biomédico. El cuerpo empieza a ser como no sé si una máquina, pero algo mecánico, que se puede entender como por partes separadas y tiene causa-efecto. Es decir, a tal cosa va a pasar esto y esta es la solución. Claro, es que Newton, con las reglas que descubrió, finalmente como que estaba como esta visión de que el universo es como una máquina. Pudo como poner reglas para que ver el universo como una máquina. Claro, entonces después eso. todo se quiso ver así, pues se quiso ver como lo animal y el ser humano como autómata, y bueno, eso permeó toda la otra ciencia. Claro. Y después viene el cuarto modelo, que es el modelo que yo decía, modelo holístico o biopsicosocial espiritual, que se agrega la dimensión espiritual, y de ahí nacen muchas corrientes. De hecho, hablando desde la psicología, empieza a llega lo humanista, la psicología humanista, y posteriormente a la psicología transpersonal, donde ya se empieza a hablar como desde un lugar muy espiritual, se sale de este plano terrenal, como a ver otro lado. Sí. Y es curioso porque se vuelve de alguna forma al primer modelo que hablé, claro. Sin dejar de lado lo científico, es decir, como que integra todos los modelos anteriores. Claro, es un intento por integrar como todas estas dimensiones del ser humano. Sí, pero se vuelve a esta idea de la espiritualidad, de los espíritus, como que pueden existir, ¿cachai? No, ya no se quedan como relegados. Desde el punto de vista científico, uno podría ser muy escéptico respecto a eso. Sí, y estaba bien, creo que una postura válida ser escéptico, porque finalmente hay que preguntarse, y en verdad difícil la pregunta, no sé si tengo la respuesta, ¿qué es lo espiritual? ¿Qué significa que el ser humano tenga una dimensión espiritual? Claro.
Nosotros tratamos de hacer nuestra tesis integrando lo espiritual y nos costó mucho, al final no lo integramos. No, y nos fuimos por el sentido de vida, porque Sí. era difícil lo espiritual. ¿Qué significa lo espiritual? Muchas religiones han dicho distintas cosas al respecto. Hoy día está muy de moda, como que cada uno tiene su propia espiritualidad, como las nuevas Claro. tipos de espiritualidades. Entonces es un tema como difícil de definir qué significa que el ser humano sea un ser espiritual. De hecho, tanto la salud como la espiritualidad son cosas muy culturales, como la definición de salud o la definición de espiritualidad se marca mucho dependiendo de cuál es tu cultura. Sí, ¿Qué es lo que qué es estar sano? Es distinto en cada cultura. claro. Sí. Y sí, es súper interesante. Yo estaba viendo un libro, no sé si lo cacháis, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. No. Bueno, Carlos Castaneda se fue a hacer como su tesis de doctorado, creo, de magíster, no sé, pero se fue a vivir con una comunidad y hacer un estudio ahí, como in situ, como en el lugar, con la comunidad. Vivió 5 años con un chamán que era Don Juan. Y Don Juan le empieza a mostrar muchas cosas, como entra como en el mundo de las drogas, por ejemplo, Creo que sí, en sistémico vimos algo así. Leímos cosas de Carlos Castaneda, no Sí, leímos sí me de acuerdo. la enseñanza de Don Juan, pero sí. Pero me acuerdo que aparecían como fragmentos, ya sí creo que algo me Sí, acuerdo. po. Y no sé, pues Don Juan le muestra el primer viaje que tiene con Peyote, le ve como un espíritu que es como un espíritu que siempre está ahí. Ya no recuerdo muy bien, pero que era como un guardián, algo así. Y así como que empieza a conectar con la vida como animista, po. Empieza como a ver muchos planos espirituales, también muchas cosas del plano espiritual. También hay una parte del libro donde le dice, tienes que encontrar tu lugar en esta habitación. Era como una habitación vacía, o como que había muy pocas cosas. En esta habitación tienes que encontrar tu lugar y como que luego seguimos conversando. Así, Encontrar tu y lugar. Don Juan se va y lo deja solo en la habitación y Castaneda como que no entiende que no... Bueno, no apago la cámara. A ver, podemos decir, claro, tenemos otras cámaras. Bueno, decir que la Canon 12 minutos no. Así que, pero bueno, yo voy a hacer tiempo mientras Bastián vuelve a iniciar la cámara. Recordar que este es nuestro podcast, La Búsqueda del Tesoro, y ya me acompaña mi amigo Bastián Morales. Sí, es una Canon de fotos, entonces no dura mucho la grabación de video. Sí. Bueno, pero para seguir, le decía que tenía que encontrar su lugar en esa habitación. Y claro, Castaneda, la única forma que encuentra una respuesta es como salir de la idea lógica que tenemos muy occidental de la racionalidad. Pues, como... ¿Pero qué es encontrar tu lugar? O sea, no lo sabía tampoco. Es que Don Juan le plantea al fondo... Esa pregunta y le deja abierta. Sí, y lo que quiere plantear, o lo que entiende Carlos Castaneda, es que... o lo que yo entendí o lo que recuerdo de lo que entendí, que en todos los lugares cada uno tiene un espacio en el que está mejor, como porque por el flujo de energía, como no todos los lugares son iguales al otro, ¿cachai? Oh, ya. Entonces como que uno tiene que en el fondo dejar la racionalidad de lado y escuchar su intuición. De hecho leía como gente que se había inspirado mucho en el libro y no sé, pues en la sala de clase se cambiaban de puesto porque buscaban como su lugar en otro puesto, encontraban que ahí realmente conectaban mucho más desde ese sitio. Creo que si podemos intentar abrir esta dimensión espiritual del ser humano, y que creo que también fue nuestra primera lectura cuando intentamos hacer de espiritualidad nuestra tesis, Sí. es el tema de la conexión. Como que finalmente la dimensión espiritual parte con una conexión más allá como de uno mismo. Como que creo que... Pues claro, si uno ve la dimensión emocional, bueno, la social no, pero la biológica, siempre están centrados como en uno como individuo separado. Incluso el social es como distintos individuos interactuando entre sí, pero siempre está como la idea del individuo. Y como que creo que la dimensión espiritual abre como este individualismo y como que muestra que... Porque, no sé, pues momentos... Incluso momentos como de cariño con personas cercanas. Todos estos momentos donde uno siente que es más grande que uno mismo. Como...
momentos como experiencias cúlmines, como lo decía Claro. Maslow, los momentos donde uno conecta y de verdad como que lo que se llama como que el ego se hace más chico, son los momentos espirituales y yo también lo veo como momentos sanadores, como si a mí me preguntan qué para mí es sanar, voy a experiencias que yo creo que para mí son sanadoras. Mm. Y creo que en toda esa experiencia está como ese común denominador donde no estaba pensando tanto en mí mismo. Como, no sé, pues estando en Kikura, que es como un sitio donde yo voy desde chico, donde como que lo tengo asociado puras como recuerdos positivos y como que yo voy ahí y lo encuentro mágico. Y como que estoy ahí en el presente. Y si pienso en eso, pienso como en los sonidos, en las luces, en las piedras. Claro. Pero no estoy pensando como y lo contrario, cuando pienso en momentos donde estaba mal, Mm. pienso como mente, así como diálogo incesante de la mente. Y como que finalmente, para mí esos son momentos como sanadores y tienen que ver con esta dimensión como espiritual. Claro, claro. De hecho, claro, pareciera que nos pusimos a hablar más de espiritualidad que de sanar, pero tiene mucho sentido porque eh, está muy conectado, po. Mm. El sanar implica... eh, voy a ir más atrás. Hay una escritora que se llama... eh, le dicen la nana, que es como una terapeuta gestal súper importante en Chile. No recuerdo el nombre. Snake. Snake, algo así. Snake, sí, la que hizo el diálogo con los órganos. Sí, Sí. ya, eso quería llegar. Ana Snake. Claro, lo primero que es muy importante escuchar cuando uno enferma, el órgano enferma, escucharlo. Mm, Eso implica bajar un poco, salir del ego, sí. porque nosotros tenemos una idea muy... tenemos que producir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que saberlas todas, poder hacerlas todas, ser bacanes. Eso es una idea muy del ego, muy Mm, del ego y muy propia de la sociedad occidental. Tampoco es como se trata de culparnos, de mm. como culparte a ti si Y tú yo eres creo que ni así. siquiera en la sociedad occidental, yo creo que obviamente tal vez es como del ser humano, yo creo que el ego está presente como en nuestra humanidad. Sí. Claro, claro, sí, po. Entonces, primero, si uno quiere dialogar con ese órgano enfermo, escuchar, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Tu órgano te está avisando de algo. Mm, Bajar esa lógica racional del ego y permitirte ser vulnerable, permitirte... Ya, sí, estoy enfermo, algo me pasa, está sí, bien. Escucha tu... Y eso es muy espiritual, como ya bajar de ese ego, aterrizarte y decir, estoy enfermo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me quiere decir mi sí. cuerpo? Em, De hecho, quiero tomar ahí porque justo tocamos lo que yo estudié Dale. respecto a sanar. Que como que estudiando vi como, claro, distintas corrientes. No sé, po, en el psicoanálisis se dice que para tener sanación tenéis que identificar tus patrones, o sea, como tus deseos inconscientes, tener catarsis y ahí como en esa catarsis se supone que Ya. te sanas. En, no sé, pues en lo conductual, identificar pensamientos irracionales y conductas como estímulos, patrones conductuales. En el Gestalt, el darse cuenta. Y como que me di cuenta como que todos tenían en común que el proceso de sanación parte por ser consciente de algo. Y que entonces lo enfermo es como que está oculto. Como que Claro. lo que son procesos psicológicos enfermos se mantienen ocultos. Y yo creo que el ego es como la figura que los mantiene ocultos. Por ejemplo, si los hombres no lloran o las mujeres no se enojan. Esa es la narrativa del ego. Entonces cuando nace la pena en un hombre o la rabia en una mujer, se interrumpe la experiencia como para hallarlo desde lo gestáltico. Porque el ego no tiene una narrativa, tiene un status quo que no permite pena o rabia como dentro de lo que significa Ignacio Larcón o la persona que sea. Entonces como que el hacer consciente significa ir contra el ego y el ego es cómodo. Uno por eso puede tener conductas dañinas tanto tiempo y el ego no es que sea malo, pero de repente tiene como conductas que son malas a largo plazo. Claro. Y sanar es un proceso incómodo porque requiere como ir contra lo que uno creía que era, Mm. abrirse a nuevas experiencias y abrirse a los órganos que duelen,
abrirse a experiencias que tal vez uno no quiere, abrirse como tal vez a una nueva vida que uno tiene que empezar a tomar. Sí. El sanar es un proceso incómodo, como que eso como que Claro. llegue. Claro, es que es incómodo también porque nosotros pensamos o vemos o nos han enseñado a ver que la enfermedad, o sea que hay dos polos, o estás enfermo o estás sano. Y en verdad la enfermedad es un continuo o la salud es un continuo. No existe el 100% sano y no existe el 100% enfermo. Entonces, lo primero es entender eso. Pero si uno se abre a eso, uno puede descubrir muchas cosas. De hecho, en la terapia, muchas terapias se basan en resignificar como reinterpretar tu enfermedad y darte cuenta que esa enfermedad tú puedes aprender muchas cosas y quizá es como una forma de volver a replantearte cosas de tu vida. No necesariamente hay que verlo como, no, estoy enfermo, ¿por qué tengo esta maldición? Me cae como una maldición, ¿por qué me pasa a mí? Me gustaría extirparlo, Claro, que no existiera. como algo separado de ti. De hecho, lo primero que se entiende, al menos desde la Gestalt, es como la enfermedad o ese órgano enfermo es parte tuya, acepta eso. No es como la enfermedad algo externo, como una maldición que viene a mí a caer sobre mí. No es así. Es parte tuya y en ti está aceptarlo y aprender a vivir con eso. No está mal dejarte como ser vulnerable y abrirte a lo que esa enfermedad te puede decir y te puede entregar. Porque te puede entregar mucho. De hecho, Nietzsche decía que su filosofía que si él nunca se hubiera enfermado, nunca hubiera hecho su filosofía. Porque se hubiera quedado como decano o como un gran académico en la universidad en la que estaba, haciendo filosofía de otros. Claro. Y cuando Nietzsche enferma, sale a la calle y empieza a hacer su propia filosofía. Es un gran ejemplo de cómo aceptar tu enfermedad te puede abrir incluso más perspectiva, enseñarte mucho sobre el mundo. Obvio que nunca vas a aprender si te quedas como quejándote o como en una postura de víctima, como si te hubiera caído una maldición. Claro, porque finalmente quejarte o esa postura de víctima es un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor que significa, porque aceptar la enfermedad, aceptar que esto es parte de mi vida, aceptar que este dolor es mi realidad, es duro, es dolor, po. Finalmente nos quejamos y o proyectamos el mecanismo de defensa que sea para separarnos de eso, como para tener esa distancia de que está hablando. Claro. Y de hecho eso también tiene que ver mucho con la idea de ser activo en la sanación, pues. Es decir, una vez que tú aceptas tu enfermedad, recién ahí puedes empezar a ser un partícipe activo de tu propia sanación, pues. Sí. Buscar qué es lo que de verdad está pasando y por qué estás enfermo. No dejarlo todo. Y esa es como la gran crítica o una de las grandes críticas al modelo biomédico. Esperar que haya como un semidios que sería el médico, claro, que resuelva todo por ti. Y tú estás en una actitud pasiva, por eso la palabra paciente no es del agrado de muchos. No, y cuando uno va al médico es como que de verdad te tratan así, po. Te tratan como si tuvieras síntomas, como si tú no tuvieras... ¿Quién eres tú? No importa en tu enfermedad o en tu proceso de sanación. Claro. Importa el médico, ¿no? Y la receta que él te dé y como su diagnóstico. Sí, por suerte eso está cambiando. Yo creo que de a poco, muy de a poco, están apareciendo como médicos mucho más abiertos que permiten la participación. Pero aún si el médico no te la permite porque está muy inserto en el modelo biomédico, tú puedes hacerle preguntas, entrar al menos como en lo que tú puedas. Pues, claro, cambiar la dinámica un poco. Cambiar la dinámica. Porque de hecho, no sé, yo siempre comparo la kinesiología con la psicología, porque creo que se parecen. Porque como que en el kine tú vas como a trabajar, pero tenés que seguir trabajando toda la semana, no sé, por los ejercicios. Sí. Es un trabajo duro. Y constante. Y holístico. Sí. Quizás en eso se parece harto. Sí, y que es como... La psicoterapia es un poco eso, como que... No es como que uno va al psicólogo y es como esa sesión nomás. Es durante la semana también. La idea es como cultivar una nueva actitud frente al problema que te está pasando, y tomar este rol activo. Claro. Porque si no, no sirve. Claro. Sí. De hecho,
la enfermedad te puede... Claro, es que hay que tomar un rol activo porque si no, yo creo que te va a cada vez como a sentir peor. Es como un círculo vicioso, como una bola de nieve. Si te quedas como en la postura pasiva y el problema no lo puede resolver ese médico, que pasa muchas veces, te sientes como maldito, como que te empiezas a quejar. Tengo esto, Sí. y de hecho Y a muchas personas se lo he y se van a escuchado. ir sumando cosas, pues. Sí, de hecho, el cuerpo obviamente envejece y a la vez que envejece enferma. Claro, Es como parte natural del ciclo de la vida. Sí, Entonces, pues, en o algún sea, momento hay que aceptar eso. Suena fácil decirlo como desde afuera, pero es que sí, es él, que siempre es fácil hablar las cosas. Yo sí. creo que como si yo pudiera como dar un consejo a la persona, a las personas que estén escuchando respecto a la sanación, es la sinceridad. Porque lo enfermo deja de ser tan enfermo cuando uno se sincera al respecto, cuando uno reconoce lo que está pasando ahí. Y como que eso he intentado yo incorporar en mi vida, como cuando me está pasando algo intento, tal vez no lo voy a cambiar al tiro, porque tal vez no tengo la energía, tal vez estoy muy apaleado por muchas cosas y como que no, veo que tengo como ciertas cosas en mí, no, pero todavía no tengo la fuerza, pero por último, darme un momento para ser sincero y decir esto me está pasando, no intentar enmascarar lo que me está pasando. Claro. Bueno, se me olvidó apagar la cámara. Pero sí, pero termina la idea. Sí. Así que sí, no, es ser sincero, como que eso no cuesta tanto. Es como un momento nomás donde uno reconoce lo que está pasando y eso ya es un paso. Y si uno empieza a hacer eso todos los días un poco, eventualmente vas a tener la energía para poder como dar el paso. O como ya voy a hacer cargo de esto. Pero ya no es algo que estaba oculto. Porque si se mantiene oculto, nunca se va a saber por dónde empezar. Claro, claro. Y de hecho, incluso en el caso de que la enfermedad sea muy intensa y, por ejemplo, enfermos de cáncer, siempre hay formas de volver a resignificar y a ver como a ver en la vida lo que antes no veías. De hecho, pasa mucho que los enfermos empiezan a tener una sensibilidad mayor frente a las cosas, porque se empiezan a notar cosas que nosotros, la gente que está sana, no notamos, a valorar lo que otros no valoran, porque por lo mismo del ajetreo de la vida cotidiana uno no se detiene como a ver. Sí, yo acompañé a una persona que estaba pasando, o sea, que tenía un cáncer, que por suerte está bien, le fue súper bien. Pero, y sí, pues era la paciente que más psicológicamente mejor estaba. Y con la que yo tenía sesiones donde ella... Y ella me decía que no era así, pero como que la enfermedad le había hecho valorar harto la vida y como... Claro. Era súper perceptiva, tenía una sensibilidad como... y como súper desarrollada frente como a las distintas cosas que estaban pasando. O sea, como que lloraba, pero se reía, como que se notaba. Yo veía una persona como psicológicamente sana. Sí, yo creo, igual esto es una idea solo mía, pero creo que es porque se reduce un poco la ambición. Como que cuando uno está sano igual, las posibilidades, te sentís como poderoso, las posibilidades son muchas. Y eso conlleva una gran ambición, pues, de hacer cosas. Cuando uno está enfermo y sabe que hay cosas que no puedes hacer, como que esa ambición va disminuyéndose y tu perspectiva, tu capacidad contemplativa aumenta. Y el agradecimiento, como que eso es esencial. La gratitud. La gratitud. Claro, hay escritores como que han dejado eso. Enrique Lina, el Diario de Muerte, narra un poco como su enfermedad, que él tuvo cáncer. También hay un libro de haikus, que no recuerdo, 100 haikus creo que se llama. Es de un enfermo que está en el hospital y escribe 100 haikus sobre su enfermedad. Y es súper bonito, es súper como se ve mucha sensibilidad en ese libro. De hecho, el último haiku termina como... Ya no habla de él, habla como de la luna llena. Algo así. De hecho, creo que el último verso,
que es como antes de morirse, porque ya no podía ni siquiera tomar un bebestible que él siempre tomaba. Y el último haiku como que no puede tomar ese bebestible. Creo que es agua de calabaza. Y dice como no la bebió, agua de calabaza, la luna llena. Y así como termina el libro. Es súper bello. Como... Y sí, pues yo creo que eso es una forma de sanar dentro de la enfermedad. Como, sí. Porque sanar no necesariamente como volviendo a lo que dijimos al principio, la ausencia de enfermedad. Claro. Sanar es un estado de bienestar. Entonces si tú puedes lograr un estado de bienestar dentro de la enfermedad. Sí, y como con esta última idea que estás diciendo, como que igual pienso, puede que esas personas estaban más sanas que lo que nosotros o personas que no tienen enfermedades terminales están desde otra perspectiva. Como lo que dijiste, es arbitrario y subjetivo lo que significa estar sano. Hoy día estamos obsesionados con no morir. Claro. Y como con prolongar la vida. Pero tal vez no sea eso estar sano. Tal vez esas personas que están así a punto de morir están sanas porque están con una actitud y o sea, frente a la vida sana, no enferma. Claro. No como de verdad inhalando y como exhalando vida todo el rato. Claro. De hecho, volviendo como, o sea, a esta idea animista que te hablaba antes, como de como los chamanes en algunas culturas, porque estuve como leyendo un poco de un libro de salud en la cultura indígena, especialmente en los yaganes y los mapuches y huilliches, creo. O cahuéscar, ya no recuerdo bien, pero hablaban cómo trataban los chamanes la enfermedad. Y ellos, uno pensaría que, o sea, yo creo, esta es mi idea antes de aprender sobre eso, que iban donde el chamán y el chamán le hacía un tecito como una planta mágica, como unas cremas con plantas mágicas y así te atendían. Pero esa es una idea muy del modelo biomédico que tenemos ahora. En verdad lo que hacían los chamanes era conversar primero, hacían una forma de terapia. Te acogían en un espacio y lo más importante era como hablar, como sobre lo que le pasa. Y solo si el caso lo requería, según el chamán, te aplicaban hierbas o plantas medicinales. Y no era llegar y aplicar la planta medicinal. Primero conectaban con la planta, como entendían que eso era una fuerza dentro de este mundo, que tiene su energía y que te va a brindar algo y que tú vas a recibir y que tú también tienes energía y una fuerza en este mundo. Entonces, y eso se daba dentro de un espacio de conexión, no dentro de una sala como nosotros vamos al médico, se daba al borde de un río, o sea, generalmente había como agua o plantas cerca, como conexión con la naturaleza. Sí. Y así se atendían como a los enfermos. Y tiene mucho ese componente de espiritualidad, que es importante recoger. Yo creo que como que una de las síntesis, al menos de mi parte de este capítulo, sería como acoger un poco más la dimensión espiritual y psicológica, que va muy de la mano en el entendimiento de la enfermedad. No entender la enfermedad como una maldición, sino como un continuo, y que aún uno puede sanar dentro de la enfermedad. Sí. Como que no es o estar enfermo o estar sano. Sí. Estar sano es bueno, estar enfermo es malo. Como que no funciona así realmente. Y si tú lo piensas así, nunca vas a sanar. Pues, se te va a presentar una enfermedad y te vas a sentir por siempre hasta que eso desaparezca, y quizás nunca desaparezca. Te vas a sentir mal. Pues. Y la idea de sanar es buscar el bienestar. Y para eso hay que explorarse en todas las dimensiones posibles. Desarrollar las sensibilidades que poseemos. Confiar en nuestro organismo y escuchar más nuestro organismo. Claro. Y utilizar todo lo que todo lo que nos brinde la vida. El arte, por ejemplo. Pueden ser formas de sanar. Cada persona. Eso lo decía también la nana. Cada organismo es diferente. Y por lo tanto, cada organismo tiene una forma de sanar distinta. Claro. Cada persona tiene una forma de sanar distinta. Y eso requiere mucho autoconocimiento. Sí. Y hay que encontrar eso, hay que buscar eso. Sí, es porque en verdad, y bueno, para terminar, la palabra sanar evoca mucho. Como que me dicen sanar y como que de verdad lo siento como en el pecho ocasiones, pero lo entiendo como una sensación corporal el sanar.
Y yo creo que, claro, para las personas debe ser, para cada persona debe ser distinto las cosas que se dan. Claro. Entonces, como abrirte hacia esa intuición, como para ir viendo qué es sanación para ti mismo. Claro. Es una búsqueda a la que nos invitamos y les invitamos. Una búsqueda a un tesoro. Una búsqueda a un tesoro. Vamos cerrando el capítulo por hoy. Sí, estuvo bueno. Queremos agradecer, sí. A mí me gustó. Sí, me hizo reflexionar. Se hacen cortos, sí. Me hizo reflexionar. Nos despedimos de los auditores. Gracias si llegaron hasta acá. Sí. Gracias por escuchar. Un gran saludo y les dejamos la invitación abierta al tercer capítulo. Sí. Al capítulo 2. Sí. Porque este es el capítulo 1. Sí, partimos del 0. Sí, pues este es el primero. Sí. Así que, chao. Que estén bien. Chao, chao.